Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Juan Saavedra. Hoy es jueves 12 de marzo. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. ¿Cómo afecta la guerra de Irán en Aragón? ¿Cómo afecta a Aragón? ¿Por qué el gobierno de España criminaliza a los empresarios? Son algunas de las cuestiones que vamos a resolver, que vamos a tratar en el Baturrillo Político de hoy, y lo vamos a hacer de la mano del presidente de COE Aragón. Pero antes tenemos que hablar del PSOE Aragón, del Partido Socialista Aragonés. Tenemos que escuchar a su portavoz, a Pilar Alegría, que esta mañana ha dado una rueda de prensa después de su reunión con la presidenta de las Cortes. Ahora contextualizamos, vamos a escuchar a la señora Alegría. Adelante. Vamos a votar que no a la propuesta del Partido Popular, vamos a votar que no, lógicamente, a Jorge Azcón. Sobre todo porque el Partido Socialista defiende un proyecto para esta comunidad autónoma, para Aragón, un proyecto que está basado en la convivencia, en la defensa de los derechos y de los servicios públicos, en la estabilidad, y ese proyecto es completamente antagónico al proyecto que defiende un futuro gobierno del señor Azcón, absolutamente condicionado por las políticas de Vox. Tiene razón, señora Alegría. Su proyecto, el suyo, es antagónico al de Azcón. Sí, es que estoy de acuerdo. Azcón nunca hubiera favorecido a los agravios comparativos entre catalanes y aragoneses, aquellos que son consecuencia de que los independentistas tengan agarrado a Sánchez por los mismísimos escaños. En fin, acaban de escuchar a la señora Alegría, la portavoz del PSOE en Aragón, como les decía, al término de su encuentro con la presidenta de las Cortes, con la señora María Navarro. Un encuentro que, como les llevamos contando toda la semana, se enmarca en ese contexto de ronda de consultas que lleva a cabo la presidenta de las Cortes con todos los grupos políticos para conocer sus intenciones en pos de presentar un candidato a la presidencia del gobierno de Aragón. Bien, volviendo a Alegría, es curioso. Hay dos argumentos, llevamos con ronda de consultas desde el viernes pasado, ¿no? Y hay dos argumentos que han utilizado todos los partidos de la izquierda. Uno de ellos, el PP es prisionero de Vox. No sé si la palabra es prisionero, no sé si esa palabra es la más acertada, pero conceptualmente sí es cierto. El Partido Popular, si quiere gobernar, necesita a Vox. Pero ¿saben qué pasa? ¿Sabe qué pasa, señora Alegría? Que es que no ha sido una decisión ni del Partido Popular ni de Vox. Se trata de una decisión que hemos tomado los aragoneses. Se trata de una decisión que han arrojado las urnas. Aragón ha dicho que sí, que queremos un gobierno de PP y Vox. Por tanto, primer argumento que han utilizado todos los partidos de la izquierda, pues que queda ahí un poco... En fin, afear que el PP de Azcón tenga que entenderse con Vox. Vaya, qué problema. Segundo argumento que han usado todos los partidos de izquierdas en esta ronda de consultas. Bueno, todos no. Que el futuro de Aragón no se está decidiendo en Aragón, argumento que ha usado Izquierda Unida, Teruel existe y también Chunta. ¿Y qué pasa? Que el PSOE no lo ha utilizado. Claro, ¿cómo iba a usar ese argumento Pilar Alegría? ¿Cómo iba a criticar a Alegría que el futuro de Aragón se decida en Madrid cuando ella es el ejemplo vivo de supeditar los intereses de Aragón, ya no digo a los intereses del partido, sino a los intereses del uno? Seguimos con Pilar Alegría. Hoy Aragón vive sumido en una profunda parálisis y en una total incertidumbre. Parálisis e incertidumbre. Y también, desde luego, ese Aragón que el señor Azcón decía, el Aragón imparable, hoy se ha convertido en un Aragón ingobernable. Con esto también estoy de acuerdo con la señora Alegría. Aragón está en stand-by. Los intereses nacionales de Vox y PP, las elecciones de Castilla y León, pues hacen que Aragón tenga que esperar, que haya tenido que esperar, que estemos esperando. Pero no se preocupe, señora Alegría. La campaña de Castilla y León termina mañana, el domingo elecciones. A partir del lunes ya verá cómo Aragón deja de ser ingobernable y cómo, gracias a superar el contexto de campañas electorales, termina habiendo un acuerdo entre Partido Popular y Vox. ¿Qué dirá entonces la señora Alegría? Porque también que de elecciones de ingobernabilidad, la que ha sido la portavoz de este gobierno Frankenstein que tenemos en Moncloa, pues nada más que añadir, su señoría. Pero bueno,
Para poco más, ha dado la rueda de prensa de Alegría. Los compañeros periodistas le han preguntado por Forestalia, sobre si apoya las comisiones de investigación, sobre si pedirá responsabilidades por las informaciones que relacionan la trama corrupta con el ejecutivo de Lambán. Y bueno, pues con la gracia, tablas y experiencia propias de la que ha sido la portavoz del sansismo, Alegría, de forma muy elegante e institucional, no ha dado ningún titular. Miren, hace 2 días en este programa les hablaba del proyecto alegrista. Lo hacía en referencia a esta nueva etapa de reconversión que se abre en el PSOE Aragón, destinada a resucitarlo. El proyecto que consiste en dejar atrás el lambanismo, pero que consiste también en recuperar la voz propia que tenía ese lambanismo, la que se tenía con Lambán. Para esto es necesario distanciarse de la etapa sanchista, la etapa responsable de que el PSOE Aragón esté muerto, de que el PSOE Aragón haya sacado los peores resultados de su historia. Entonces, en este análisis yo les planteaba, el martes, analizaba los movimientos que ha realizado Alegría en los puestos de mando o en los puestos representativos del PSOE Aragón. Analizaba el movimiento de, por ejemplo, meter a Fernando Sabés y a Beatriz Sánchez en la mesa de las Cortes, o los nombramientos de sus portavocías adjuntas. Si les interesa conocer ese análisis, vayan a nuestro canal de YouTube, El Baturrillo Político, y ahí lo escuchan. No voy a extenderme ahora, pero quedaba por saber qué pasaría con el puesto de senador autonómico y con la portavocía del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pues miren, Es Radio Aragón hemos estado en la rueda de prensa de hoy de Pilar Alegría y le hemos preguntado. Señora Alegría, buenos días. Bienvenida de nuevo a esta sala de prensa y a su tierra. Yo quería hablar de auditorías internas, de reflexiones internas en esta nueva etapa en el PSOE Aragón en que usted toma el relevo de portavoz del partido. Veo que tiene ya decididas sus portavocías adjuntas. Sí. Quería preguntarle si sabe algo sobre quién va a ser su senador autonómico, si va a seguir siendo la señora Pérez, y si se replantea un cambio de liderazgo en la portavocía del Ayuntamiento de Zaragoza, en su grupo municipal. Gracias. Bueno, paso a paso. Paso a paso. De hecho, el pleno para decidir los senadores autonómicos no está todavía ni convocado. Y luego, como comprenderá, mire, nosotros tenemos ahí en el grupo municipal nombrada ya hace un tiempo a una portavoz que está haciendo un buen trabajo como portavoz, como Lola Ranera, y desde luego ella, como el resto del grupo municipal, el único objetivo y con lo único que estamos trabajando es que tengamos un buen resultado en el año 2027, que podamos ganar las elecciones municipales en el Ayuntamiento de Zaragoza como en el resto de los ayuntamientos de aquí en Aragón, de los 731 municipios. Ese es el único objetivo y con la única dinámica que estamos trabajando. Bueno, pues lo he intentado, como les decía, con las tablas, la experiencia, la gracia propia de alguien que ha sido ministra y portavoz del sanchismo, pues no le hemos podido sonsacar nada. Ahora habrá novedades, ¿eh? Habrá novedades, ya veremos si una lambanista como Maite Pérez sigue siendo o no la senadora, o ya veremos si Lola Ranera, portavoz municipal, sigue siendo o no la portavoz municipal, si es que quieren hacer algo en las próximas elecciones municipales. La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza. Hasta el próximo 16 de marzo puedes solicitar el Cheque Familia, subvención económica para familias con menores nacidos en 2022, 23 y 24, escolarizados en un centro privado de educación infantil de primer ciclo de la ciudad de Zaragoza. El envío de las solicitudes debe realizarse por vía telemática. Consulta el trámite en la web zaragoza.es. El ciclo de música Dum Dum Jazz regresa al Centro Cívico Universidad con 6 conciertos programados para este mes de marzo. A partir del viernes día 13, grandes propuestas del panorama del jazz nacional e internacional se darán cita en este espacio. Las entradas y abonos están ya a la venta en aragontickets.com de forma anticipada. El Gobierno de Zaragoza impulsa el nuevo contrato de mantenimiento de zonas verdes, que en esta nueva etapa reforzará el arbolado urbano cuadruplicando la capacidad de plantación de reposición, pasando de los 440 árboles anuales del modelo anterior a un mínimo de 1.750 ejemplares cada año. La gestión también incluirá más medios para el control de plagas, así como un seguimiento diferenciado para los árboles singulares. Ayuntamiento de Zaragoza. La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Tenemos un ojico puesto en la guerra de Irán, en el conflicto armado de Oriente Medio. ¿Cómo puede afectar esto a Aragón? Benito Tessier, presidente de COE Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros. El placer es nuestro de recibirle aquí en el baturrillo político de Es Radio Aragón. Bueno, COE al final es la Confederación de Empresarios de Aragón. ¿Cómo miran desde COE Aragón al conflicto bélico de Irán? Bueno, pues tenemos que posicionarnos primero ya en un 26, donde teníamos un año que nosotros preveíamos, un año con cierto crecimiento sostenible que veníamos arrastrando del año 25. La verdad que teníamos unos presupuestos bien orientados en nuestras empresas. Estábamos viviendo, dijéramos de alguna forma, ya el conflicto internacional que teníamos un poco enquistado de Ucrania y Rusia, pero es cierto que teníamos una situación pues, considerada dentro del entorno macroeconómico internacional estable. Nos ha sobrevenido este conflicto, que nos ha pillado a todos desprevenidos. En cuanto empezó, creíamos y pensábamos, y así se nos estaba transmitiendo por parte del gobierno americano, que iba a ser un conflicto corto. Y por desgracia, a medida que vamos viendo la realidad y sobre todo que vamos viendo los acontecimientos, esto va para largo. Nos está preocupando muchísimo más de cómo empezó. Entonces, las primeras consecuencias están ahí. Hay un efecto colateral provocado por este conflicto internacional y vamos a pasar a un escenario donde es el peor escenario que puede tener el mundo de la empresa, que es un marco de incertidumbre y un marco de poca seguridad y certeza en tus planes medios de corto plazo y de medio plazo. Hay una preocupación muy grande por el incremento que se está produciendo ya, y es una realidad, en materias primas, en combustibles, bien sean petróleo o bien sea gas, y consecuentemente en los flujos logísticos internacionales. Esto ya de entrada está causando ya un daño, un perjuicio y un quebranto a nuestras empresas que nos está obligando a reaccionar a corto plazo de forma inmediata. Es inevitable que estas consecuencias al final también se terminen trasladando a la cadena de valor. O sea, es decir, es inevitable que al final este efecto termine provocando una inflación generalizada y que consecuentemente termine afectando al bolsillo del ciudadano, en este caso europeo, y en algunos casos en algún mercado mundial. Luego hay otro daño colateral del que se está hablando poco. Una cosa es el conflicto armado en Irán, que por supuesto atrae el foco de todas nuestras atenciones. Luego, por otro lado, están las relaciones que establece el gobierno español con los determinados agentes de la guerra. En este caso estoy hablando de Donald Trump y las consecuencias que ello conlleve, los aranceles. Sí, creo que si la pregunta la entiendo bien, te refieres también al posicionamiento país, ¿no? En este caso, pues es cierto que por un lado tenemos los efectos del conflicto, como tú bien has mencionado, que ya nos impactan de per se, y luego tenemos un conflicto añadido, pues que es el posicionamiento geopolítico y geoestratégico de un país, ¿no? Sea el que sea. En este caso, pues nosotros hemos oído las declaraciones de nuestro presidente del gobierno con una posición muy clara respecto a este conflicto, que nos está generando otras tensiones añadidas en un mercado tan importante como es el mercado americano. Con lo cual, nosotros empezamos el conflicto internacional con un problema y luego nuestro país se posicionó y al posicionarse nos provocó, no sé si de manera consciente o inconsciente, un segundo problema, que son las relaciones bilaterales con un país tan importante como es América. País importante para nosotros en dos direcciones. Una como mercado que absorbe una parte de nuestras exportaciones y en algunos productos y en algunos sectores un mercado importante. Y por otro lado, América es un gran país inversor. Un país inversor de proyectos empresariales muy potentes, que en nuestra comunidad autónoma además tienen, por el tema de las data centers y de las centrales de datos, una sensibilidad especial. Por lo tanto, estamos en esa situación provocando y viendo y siguiendo muy de cerca lo que es la evolución de estas situaciones para intentar que, lógicamente, la afección real a nuestro ecosistema empresarial pues sea el menor posible. Es curioso, señor Tessier, lo políticamente correcto que es usted, y lo digo de buena fe, porque
también se espera del presidente de COE Aragón que usted sea así, ¿no? Pero voy a intentar sacarlo un poco de ser políticamente correcto. Hablando del gobierno español, ¿no cree usted que este gobierno criminaliza a veces al empresario? Bueno, pues siguiendo un poco la estela de la posición políticamente correcta, yo creo que se pueden decir las cosas de forma educada y se puede ser igualmente contundente, no hace falta salirse de ese esquema. El presidente de COE también tiene que ser políticamente correcto porque representa un ecosistema global y por lo tanto creo que el respeto entre las partes, y por lo menos así lo pensamos los empresarios, es algo que tenemos que tener de manera constante y permanente, y eso también me abre un capítulo para poder hablar del diálogo social después un poquito, de responderte a la pregunta. Pero hay que incidir, ¿no? Yo creo que estamos en un mercado, o sea, España está dentro de un marco de actuación, por un lado que es la OTAN y por otro lado que es la UE, que es la Comunidad Europea. Ambos dos marcos que nos hemos querido dar como marcos de actuación dentro de un elemento como es la fuerza europea en cuanto a la unidad de acción. Yo creo que esa es la posición que tiene que tener España, y España tiene que decir lo que piensa en los lugares donde tenemos una acción conjunta, por un lado como OTAN y por otro lado como Comunidad Europea. Y ahí, evidentemente, los empresarios siempre vamos a tener una posición firme en la defensa de los intereses de nuestras empresas y, consecuentemente, de los trabajadores de nuestras empresas. Si nuestras empresas pierden pedidos, nosotros tenemos que tomar decisiones. Y si nosotros tomamos decisiones porque hay una pérdida de actividad, lo van a pagar nuestros trabajadores. Por lo tanto, cuando nos preocupamos por la empresa, nos estamos preocupando de todo el ecosistema. Nos estamos preocupando de nosotros y nos estamos preocupando también de todos los que están a nuestro alrededor. Y eso yo creo que hay que defenderlo y hay que dejarlo claro. De ahí que a veces nosotros tengamos posiciones firmes. Nuestro presidente Garamendi está tomando una posición muy firme en cuanto a esta situación, exigiendo, lógicamente, que tengamos un marco de actuación responsable. Es decir, que además de lo que pensemos ideológicamente, y ahí hay un respeto total a que la ideología puede ser diferente, siempre tenemos que ver el interés general puesto por delante de los intereses particulares o partidistas. Y entonces, en este sentido, a la pregunta tuya, nosotros ¿Sánchez criminaliza a los empresarios? Nosotros vemos que a veces hay corrientes ideológicas que no solo se refieren al presidente del gobierno, si son corrientes ideológicas de diferentes actores que intentan poner el foco en la empresa, en el empresario y la empresaria como el portador de los males, cuando realmente nosotros somos los que generamos riqueza y a través de esa generación de riqueza es como costeamos y como podemos tener el bienestar social que tenemos en la sociedad. Entonces nosotros pedimos simplemente que nos ayuden, no pedimos que nos regalen nada. Nosotros no queremos subsidios. Ahora, recientemente, el Gobierno está focalizándose en plantear una política de subsidios compensatorios. No, nosotros queremos pedidos. Nosotros queremos actividad en nuestras empresas. Nosotros queremos libertad. Queremos movernos internacionalmente como nos hemos movido siempre hasta ahora, con unas cualidades de ser un país friendly, un país amigo, un país colaborador, un país de partenariado, de credibilidad, de alianzas, de futuro. Y queremos seguir siendo ahí. Y a través de eso es el marco donde nuestras empresas saben jugar bien, saben posicionarse internacionalmente y conseguir lo más importante, cuota de mercado internacional y actividad para nuestras empresas. Volviendo al conflicto armado en Irán, se está hablando mucho, todavía no se conoce nada, del escudo social, de las medidas que vayan a sacar, a llevar a cabo el gobierno español para compensar, paliar los efectos en la medida de lo posible del conflicto armado. ¿Qué piensa COE del escudo social? ¿Qué medidas cree que debería Hemos tener? tenido en otras ocasiones medidas de escudo social. Por ejemplo, hay un sector muy afectado, claro, por el incremento del combustible, que es el sector del transporte. Y evidentemente ya está planteando determinadas subidas. Hay otro sector que es el sector primario, que también tiene una necesidad pues, del uso de los combustibles, que también se está viendo afectado y consecuentemente también está planteando movimientos en ese sentido. Si no nos movemos con un cierto escudo social, las repercusiones van a acabar golpeando siempre al más débil. El más débil al final es el usuario, que termina
teniendo ese efecto de la inflación en el efecto de la compra, del supermercado, del día a día, de las energías, del costo de la luz, del costo del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el escudo social, si esto se alarga, es evidente que va a ser necesario, pero que nosotros como posición empresarial, de verdad que lo que no defendemos y lo que no queremos es un país de subsidios. Lo que nosotros queremos es que ayudemos a que el conflicto se acabe lo antes posible y que nosotros recuperemos una situación de normalidad. El marco estable es lo mejor que pueden y quieren tener siempre las empresas. Estamos hablando todo en clave nacional, aunque pongamos el foco en los efectos que pueda tener todo lo que estamos hablando, poniendo el foco en Aragón. Hablemos de política aragonesa. Para COE Aragón o para los empresarios, que no haya acuerdos a la vista entre Partido Popular y Vox, que son los que están llamados a gobernarnos, ¿les afecta? Pues nosotros votamos, creo que los ciudadanos aragoneses de una forma u otra expresamos nuestra opinión en las urnas. Creo que esas urnas arrojaron un resultado. Clarísimo, además. Y yo creo que todos los partidos políticos, todos, cuando se someten a la opinión de la ciudadanía, cuando obtienen un resultado, tienen que actuar de forma responsable con esa opinión y con ese peso que le ha dado la ciudadanía. En este caso, yo no entiendo un partido político que se presente a unas elecciones y que consiga un apoyo de la ciudadanía y que luego no ejerza su responsabilidad una vez que tiene ese apoyo. Porque la responsabilidad es formar gobierno. El papel ahora del Parlamento, en este caso aragonés, y los que lo conforman, es formar gobierno. Por lo tanto, es dialogar, es acordar y es pactar. Y a eso apelamos desde COE. Desde COE apelamos a la necesidad de que el gobierno de Aragón empiece a rodar y empiece a funcionar como tiene que hacerlo a la mayor brevedad posible. Y ese es el sentido de responsabilidad que tienen que tener todos los líderes que lideran partidos con apoyo de la ciudadanía y, consecuentemente, con algo que decir en cuanto a las políticas de pacto. ¿Por qué? Porque todo lo que es este retraso, esta, vamos a decir, dilación de toma de decisiones y de conformación de gobierno, al final también tiene un precio. Y el precio es que nosotros nos ralentizamos. Es decir, nuestra velocidad se reduce. Pero contextualmente tenemos un ámbito global a nuestro alrededor que no reduce la velocidad. Que si hacemos el efecto de la Fórmula 1, nuestro coche va a una velocidad menor, pero todos los demás van mucho más rápido. El rebufo, y, ¿no? ellos avanzan, Como ya sabes que yo soy empresario del mundo del freno y del mundo de la competición a través de mi empresa, que es Brembo, pues el símil es bueno. Que si nosotros vamos más lentos es porque hayamos decidido frenar, pero no porque nos frena una democracia, unos ciudadanos aragoneses que han decidido a través de las urnas qué es lo que quieren y responsables políticos que no terminan cumpliendo con su obligación, que es acordar y pactar gobierno a la mayor brevedad posible. Por ir cerrando, señor Tessier, que al final el tiempo que tengo es limitado y quiero hablar de un montón de cosas, me voy a tener que dejar algunas. En el debate político, alguna de las cuestiones que son motivo de esas negociaciones o motivo de no entenderse o encontrarse en esas negociaciones está la mano de obra y la exportación de talento. Es decir, gente formada que se va y se supone gente que tiene que venir porque necesitamos mano de obra. ¿Cómo ve COE Aragón? Pues nosotros estamos muy preocupados porque ya llevamos tiempo poniendo encima de la mesa que nuestras empresas están teniendo problemas a la hora de captar talento. A la hora de captar talento nuevo. Mano de obra cualificada. Mano de obra cualificada, pero también mano de obra generalizada. En realidad, cuando surgen nuevos incrementos de nuestras plantillas, nosotros estamos teniendo ciertos problemas a satisfacer esas demandas. Y eso es una realidad que ya hemos puesto encima de la mesa y que llevamos ya tiempo trabajando, en este caso con el Gobierno de Aragón, para intentar buscar soluciones a ese tema. Es evidente que a partir de ahí una de las soluciones a corto plazo es una inmigración que sea ordenada, que sea lógica y que lógicamente se integre en nuestra sociedad. Y por un lado, por ahí tenemos un camino que ya hemos avanzado mucho,
Tenemos programas incluso donde estamos trabajando para atraer mano de obra de otros países hispanoparlantes, porque son los que se adaptan de una forma más sencilla a nuestra forma de vivir y están funcionando bien. Entonces, por ahí estamos buscando una parte de la solución del problema. El otro problema que tenemos es que en nuestro ecosistema empresarial van a venir proyectos muy importantes, están viniendo ya, son una realidad, y algunos de ellos van a requerir un tipo de talento especializado, sobre todo tecnológico, y del que nosotros pretendemos que seamos capaces de generarlo y que no generemos una inflación en nuestras empresas, porque esa demanda se tiene que satisfacer al no tener oferta con gente que está trabajando, profesionales que están trabajando hoy en empresas existentes en Aragón. Este es un punto que nos preocupa y ocupa. Estamos de nuevo, queriendo que inmediatamente, en cuanto podamos, nos podamos volver a trabajar seriamente en él, porque seguro que en el medio plazo y en el corto plazo inmediato va a ser uno de los problemas que vamos a tener que afrontar para asegurar que este crecimiento que vamos a tener en Aragón, porque Aragón está viviendo un momento apasionante, ilusionante por todas estas nuevas inversiones que están viniendo, y va a ser uno de los deberes más importantes que vamos a tener que llevar a cabo, cómo satisfacer esa necesidad de empleo que van a tener esas empresas que están viniendo a nuestra comunidad. Por último, y cierro con esto, que también lo hemos escuchado muchísimo en campaña, la burocracia. ¿Qué pasa con la burocracia en el mundo de la empresa? Pues sí, en mi toma de posesión hubo 3 ejes claros y uno de ellos fue la burocracia, el talento fue otro, y lógicamente el poner en valor las empresas pues también fue otro de ellos, ¿no? Entonces la burocracia es uno de los temas que nos preocupa muchísimo y estamos teniendo también hay otra situación, sobre todo en las pequeñas empresas, que es preocupante. La burocracia no puede llegar a un momento donde asfixia al pequeño empresario. No puede ser que las pequeñas empresas se dediquen a una actividad y que cuando cierran su negocio y cuando terminan esa actividad tienen que quedarse 3, 4 y 5 horas solo para cumplir con las exigencias burocráticas. Hay que regular con un sentido de responsabilidad y hay que regular teniendo claro que todas las empresas no son multinacionales, que todas las empresas no son grandes empresas, que se pueden permitir departamentos varios para satisfacer esa exigencia de esa burocracia. Claro, perdón, pero desde el Gobierno de Aragón se podrá trabajar en eliminar o facilitar la burocracia autonómica, pero es que por encima está el Estado y por encima está Europa. Hay un ámbito nacional, hay un ámbito europeo, pero hay un ámbito nacional importante. Y este presidente de COE Aragón, cada vez que puede, en las reuniones que tenemos en el Comité Ejecutivo de COE Nacional, pone esto como preocupación, la burocracia como preocupación encima de la mesa. Me consta que nuestro presidente Garamendi es una de las cuestiones prioritarias que tiene en su agenda de trabajo y creo que poco a poco iremos consiguiendo también no negarnos a un cambio de reglamentación y a un cambio de nuevas normas y comportamiento, pero sí a un equilibrio en la forma de traspasar esa burocracia a la empresa y sobre todo algo muy importante, la Administración tiene cada vez más que trabajar y avanzar en herramientas tecnológicas. Y que esa burocracia, en vez de ser manual, que sea una burocracia que tecnológicamente hay plataformas que nos facilitan a la empresa el cumplimiento de la misma. Si no quería yo poner en duda, no quería yo cuestionar a COE, sino lo que hacía era precisamente cuestionar la Administración de la que depende la burocracia. Bueno, aprovechamos y cuestionamos a los dos. Señor Tessier, lleva en el cargo 2-3 meses, usted tomó posesión, ya fue vicepresidente de COE Aragón durante bastante tiempo. Ahora como presidente, con esto ya cerramos, pregunta amable, lo dejo en sus manos si quiere ser políticamente correcto, ¿cómo afronta el proceso, cómo afronta esta nueva etapa en su vida y para qué ha venido? Bueno, yo todas las preguntas las he percibido como amables, entonces yo creo que esta es una más. La verdad que ser presidente de COE para un hijo de un empresario pues es un orgullo. Es como una especie de regalo que te da la vida, que a su vez lleva un gran esfuerzo y lleva y exige una implicación importante. Y ahora que llevo ya casi 2 meses, pues me estoy dando cuenta de lo que significa de verdad ser presidente de COE, aunque era vicepresidente con anterioridad. Claro, porque COE Aragón representa, igual me baila el dato, a 30.000 empresas o empresarios. Si sumamos los autónomos, pues somos muchísimos más. Podemos llegar casi a un número redondo de 100.000. Pero sí, empresas básicamente 30.000. Y es una gran responsabilidad. El peso de la responsabilidad es importante. Hay sectores estratégicos muy importantes. COE representa a todos y COE tiene la obligación de evolucionar
a la misma velocidad que evolucionan nuestras empresas. Yo creo que ahí es donde vamos a tener uno de nuestros retos y, sinceramente, a mí me gustaría, pues dentro de 4 años, cuando hagamos un balance de cómo ha sido la presidencia de Benito Tessier, pues alguien que con su comité ejecutivo, con el cual quiero trabajar codo con codo y con mis vicepresidentes y sobre todo con el territorio, todos de la mano unidos por un interés común, en transformar una COE a la misma velocidad que se va a transformar Aragón y que se van a transformar nuestros sectores empresariales. Con eso yo me daría por satisfecho porque habríamos cumplido un gran reto. Señor Tessier, presidente de COE Aragón, muchísimas gracias por venir y quedar nuestros micrófonos a disposición de los empresarios de Aragón. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer estar con vosotros y cuando queráis estaremos encantados de venir aquí a debatir y a aportar ideas y que también la sociedad nos conozca mejor y conozca sobre todo ese papel tan importante que realizan los empresarios y las empresarias de Aragón. Presidente de COE, Benito Tessier, gracias. Muchas gracias. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Agradecemos de nuevo al presidente de COE Aragón, al señor Tessier, que haya estado aquí con nosotros en el Baturrillo Político. A ustedes, queridos oyentes, decirles que si han enganchado tarde la entrevista, hemos hablado de temas muy relevantes, de mucha actualidad. Si han enganchado tarde, la pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube, también en plataformas, si escriben el Baturrillo Político. Mañana más, feliz jueves, adiós.